espero que esto funcione bien, que al final no tengamos problemas técnicos y que se pueda seguir bien esta conferencia, que el audio funcione, que se vea bien. Primero quisiera saludar a todos que estén siguiendo estas conferencias sobre los padres de la Iglesia. Un gran saludo desde la ciudad eterna, desde Roma, aquí en Italia. Y quizás me presento rápidamente quién soy. Soy el hermano Cristian José Ivandic. Soy legionario de Cristo. Todavía no soy padre, es decir, que estoy todavía en formación. Hice 5 años de filosofía. Soy licenciado entonces en filosofía. Y ahora estoy cursando los estudios de teología. Ahora en septiembre, octubre, paso a segundo de teología. Y con el favor de Dios, entonces he ordenado en 2 a 3 años sacerdote. Soy alemán, es decir, nací y viví casi toda mi vida antes de que entré a la Legión en Alemania, pero de familia también argentina. Entonces de ahí viene el español y quizás también se escuche cada tanto un acento ahí un poco argentino. Bueno, creo que con eso podríamos empezar. Y la temática que propuse y que fue aceptada es los padres de la Iglesia en la teología del siglo XX, como está presente, y en específico el caso de Hans Urs von Balthasar. Obviamente este tema es vastísimo, esto solo debería ser una introducción, pero que creo que puede ser muy interesante y ojalá ayude, ¿no? Por lo menos a mí esta temática me interesa mucho. Primero, quizás también antes de empezar bien, queremos ver por qué son importantes los padres de la Iglesia o por qué deberían ser importantes para nosotros y por lo tanto también en la teología del siglo XX. Seguramente esto también ya lo vieron en otras conferencias, pero pues vamos a recordar algunas cosas. En primer lugar, y también así lo ve von Balthasar, ¿no? Ellos nos ayudan, los padres de la Iglesia, a revitalizar nuestra vida eclesial, ¿no? Balthasar los ve y los deberíamos ver como testigos, como amigos, como maestros de la verdad. Y como estamos aquí en teología, al final la verdad en mayúscula. Y con eso nos ayudan que también nosotros podamos tener esa experiencia de la verdad. Y así los tendríamos que tratar, digamos, tratar sus obras. No se trata, y no queremos, y además sería imposible, regresar a un pasado que quizás nunca se dio también así, con obviamente una situación actual muy diversa. Es decir, no se trata de hacer una neopatrística en este sentido, querer regresar con ansias a un pasado que ya hemos perdido. No, pero los padres, como estos amigos, como estos testigos y maestros, nos ayudan a tener una experiencia, esa misma experiencia de Cristo, de Dios, del mundo, en nuestra situación actual. Y eso también, por ejemplo, fue muy presente en las catequesis que dio el Papa Benedicto del 2007 al 2008, dedicó muchísimas a los padres de la Iglesia en esta óptica, ¿no? De hecho, el Papa Benedicto, Ratzinger, siendo cardenal incluso antes, era muy cercano a Hans Urs von Balthasar, tanto así que cuando murió von Balthasar en el 88, Ratzinger dio el elogio en la misa, ¿no? del entierro. Bueno, quizás aquí quisiera poner unos temas centrales, bueno, vamos a ponerlo mejor así, que quiero que estén muy presentes a lo largo de esta plática y ciertamente están muy presentes en el pensamiento de von Balthasar, que nos pueden enseñar los padres, ¿no? Uno es que en los padres no está presente esa dicotomía que puse al inicio, que es muy actual, se habla mucho hoy en día de esto, entre una teología dogmática de una parte y después de otra parte la teología espiritual o una pastoral. En los padres de la Iglesia
esto no está presente. Ellos son sobre todo y en primer lugar pastores, ¿no? Casi todos ellos eran obispos y como pastores y para los fieles que tienen que ser, de los cuales son pastores, ellos también empiezan a reflexionar teológicamente sobre el dato teológico. Pero no son, como Baltasar diría, no son unos teólogos de escritorio. En primer lugar, son pastores. Y así, para Baltasar, así se debería hacer teología. Y en esto los padres de la iglesia nos pueden ayudar mucho. Baltasar tiene la frase muy famosa en que la teología se debe de hacer de rodillas, eine kniende Theologie, sobre todo de rodillas, y no eine sitzende Theologie, sentado, digamos, en el escritorio, ¿no? El teólogo es en primer lugar un creyente, ¿no? Y esta dicotomía, después Baltasar tiene varios ensayos sobre esto, de hecho leí uno hace poco, que él tiene unos ensayos teológicos recogidos en 5 volúmenes, y creo que en el volumen Verbo Caro también habla de esto. Él analiza un poco cuando se empieza a dar esto, y habla que, bueno, después de la escolástica alta, ¿no? Empieza a darse esto. Se hace una teología cada vez más especializada en las universidades, que pierde cada vez más el rapporto, digamos, la unión, bueno, cada tanto me viene también más lo italiano aquí estando en Italia, la unión con la teología espiritual o la pastoral. Y de otra parte también esta mística se puede volver, sobre todo él habla después en la devoción moderna, cada vez más quizás le falta después la unión con la dogmática, con el dato revelado. Entonces se tienen que unir. Esto es como una primera temática central que va a estar muy presente. Otra es que en los padres de la iglesia es sumamente central, ¿no? la figura de Cristo, obviamente, y también de la Trinidad. Pensemos en San Agustín, ¿no? el de Trinitate, San Agustín, la Trinidad, y San Irineo, que dos autores que Baltasar cita muchísimo, usa muchísimos, ¿no? En San Irineo, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, digamos, este cristocentrismo, ¿no? La anakefalaiosis, digamos, es el término griego que usó San Irineo. Y esto es para Baltasar muy, muy importante, como para nosotros diríamos para cualquier católico debería ser, pero digamos su teología es muy centrada en Cristo y con un fondo o con una centralidad fuertemente trinitaria. También esto lo veremos en la plática, pero lo quiero exaltar aquí desde el inicio para que se vean bien cómo uno lleva a otro. Y después también otra temática que es muy central en los padres de la iglesia y que será importante para Hans Urs von Balthasar es que los padres de la iglesia presentan la fe cristiana como vera filosofía, es decir, la verdadera filosofía. Estos los primeros apologistas empiezan a hacer esto, es decir, la armonía entre la razón y la fe, un tema también muy central al pensamiento de Ratzinger. Y es decir, la razón no va en contra de la fe, pero a la vez no se puede reducir no podemos caer en un racionalismo o a hacer pura filosofía. Y aquí también está muy presente en los padres de la iglesia, pensemos sobre todo en San Irineo de Lyon, que también ya cité antes y que dije que von Balthasar quiere mucho. Escribe una obra, bueno, sobre todo la obra que conocemos de él, el Adversus Hereses, que es contra los herejes, y escribe pues sobre todo contra el gnosticismo, digamos, este sentido puramente, lo podríamos decir, una pura racionalidad, ¿no? Sin pues la revelación que nos da Cristo, la Biblia, etc. Y esto después también está muy presente en von Balthasar. De una parte, él usa mucho la filosofía. Vamos a ver que están muy presentes también
amigos filósofos de él, como Gustav Siebert, Erich Shivara, pero después también, siempre obviamente con un ojo crítico, sobre todo a la filosofía moderna, o al modernismo filosófico, puse aquí, ¿no? Em, de hecho, estoy leyendo ahora una obra muy, muy interesante de Cyril O'Regan, es un profesor en Notre Dame, donde él analiza esto como la respuesta de Balthasar al modernismo filosófico. El primer volumen, que son unas 800 páginas, es sobre su respuesta a Hegel, y el segundo volumen va a ser, que se va a publicar en estos próximos meses, a Heidegger, ¿no? Pero digamos, esto está también entonces muy presente en von Balthasar, una vez viendo la armonía entre fe y razón, pero de manera también crítica, sobre todo al modernismo. Bueno, entonces esta plática la quisiera, digamos, el esquema de esta plática serían en 3 partes breves. Primero, quiero presentar un poco la biografía de von Balthasar y también por qué en su vida mismo los padres de la iglesia fueron importantes, ¿no? Para su vocación, para su sacerdocio. Después quiero mostrar el planteamiento de su obra. Como dije, esto es solo una introducción. Su obra es inmensa, escribió más de 90 libros, muchos de ellos que exceden las 600, 700, 800 páginas y cientos de artículos. Entonces vamos a considerar sobre todo su opus magnum, que es la trilogía, podemos llamar. Entonces, sobre todo nos vamos a enfocar en esto. Y aquí también entonces veremos cómo entran los padres de la iglesia y casi por qué es necesario para él, digamos, si uno es realmente un teólogo católico, de considerar los padres de la iglesia, la necesidad de. Y al final voy a terminar con 1 o 2 ejemplos ya más concretos, cómo él los usa y dónde, ¿no? Entonces empezamos con la biografía de von Balthasar. Pues él nació en 1905, murió en el 88. Un teólogo que tuvo muchísimo influjo en la teología del siglo XX, porque obviamente entonces sus obras son sobre todo todas en el siglo XX, y por eso creo que estudiando este caso también se ve mucho cómo se entiende más cómo en la teología del siglo XX está presente esto. Él va a ser muy amigo, como voy a mostrar, de Lubac, de Ratzinger, Daniel Lu. Entonces es un caso paradigmático, digamos, ¿no? Como teólogo. Bueno, él nació entonces en 1905 en Suiza, en Lucerna, que de hecho si alguien estuvo ahí es precioso, ¿no? En el lago de los 4 cantones, Vierwaldstättersee, de una familia muy buena, digamos noble. El von en la lengua alemana muestra que uno es noble, ¿no? Es como el de los franceses, etc. Entonces, él tuvo una muy buena educación, él fue al colegio con jesuitas, también benedictinos, y desde muy temprana edad también era muy artista, sobre todo era gran músico, estudiaba mucho la música, tocaba muy bien el piano, y tanto es así que de hecho su primera obra, su primer ensayo, digamos, que tenemos de él, cuando tenía unos 20, 19 años, es sobre la música. De hecho se llama La idea musical en Mozart, de Mozart, ¿no? Bueno, él estudia primero lo que en alemán se llama Germanistik, es decir, letras, la literatura alemana, la cultura alemana, sí, filología, digamos, esto es un poco un estudio más general sobre que nosotros llamaríamos letras, en Viena, en Zúrich y en Berlín, ¿no? Va a diferentes universidades. Y de hecho, él también en una entrevista que se puede ver ahí en YouTube,
habla que cuando estaba en Viena pues se la pasaba también yendo a los conciertos. Digamos, esto también va a ser importante después porque uno entiende mejor de dónde viene von Balthasar. Pero bueno, él hizo unos ejercicios en 1927, unos ejercicios espirituales ignacianos, y se siente llamado y quiere entrar en la compañía de Jesús, ser jesuita. Pero primero termina su doctorado en el 28 y entonces al año que entra en la compañía de Jesús. Pues entonces es doctor en literatura alemana, podemos decir. De hecho, su obra, el doctorado, es el problema escatológico en la literatura alemana moderna. De hecho, aquí ya se ve un poco cuando empieza este diálogo crítico con la modernidad, ¿no? Esto pues en el 28, como dije, que de hecho después, unos 10 años más tarde, él va a sacar 3 volúmenes grandes, que mucho el material lo toma de aquí, ¿no? Que es la Apocalipsis del alma alemana, del 37 al 39 hace esto, que en el primer volumen considera una respuesta, digamos, crítica al idealismo alemán, como dije, de Cyril Regan, Hegel, ¿no? Sobre todo podemos verlo como el prototipo de esto. Después, el segundo volumen, el nihilismo, Nietzsche sobre todo. Y tercer volumen sería el existencialismo, que Cyril Regan después va a sacar este próximo volumen que considera, que mira hacia, digamos, la respuesta de von Balthasar a Heidegger, ¿no? Como existencialista. Bueno, entonces von Balthasar entra en los jesuitas, primero va al noviciado. De hecho, aquí encuentra 2 figuras que después van a ser muy importantes para él también. Gustav Sievert, que después no fue jesuita, pero estaba ahí en el noviciado, y Erich Pschivara, que sí fue después padre jesuita. Que sobre todo estas 2 figuras van a tener mucho influjo en cuanto ellos 2 son filósofos, en cuanto a cómo von Balthasar usa la filosofía. De Pschivara es muy famosa la obra, y bueno, von Balthasar la cita mucho, es la analogía entis, ¿no? La analogía del ser, mucho también en polémica contra Barth, ¿no? Un teólogo protestante suizo también, que de hecho fue amigo de von Balthasar, pero bueno, quizás en otro momento en esta plática explicaré también eso. Después von Balthasar, después de noviciado, él estudia en Lyon, en la escuela ahí de los jesuitas, del 32 al 36. Y encuentra aquí la figura que le llevaba 10 años más, de Henri de Lubac, y también Danielou, ¿no? Aquí es la primera vez que se encuentran. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, seguramente ya escucharon también de la Nouvelle Théologie. Esto, de hecho, el término, la palabra que se usa, ¿no? Nouvelle Théologie, lo usó, creo que por primera vez, Garrigou-Lagrange en un artículo bastante polémico, hasta el 46, aquí en Roma. Pero ya en los años, sobre todo en los años 30, digamos, empieza este movimiento, sobre todo en Francia y también después en Alemania. Voy a presentar algunas figuras de esto, pero centralísimo de esto era Henri de Lubac. Eso los llamaba más bien ressourcement, es decir, querían volver a las grandes fuentes de nuestra fe, y una de estas sobre todo a los padres de la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son estas figuras? Ya dije Henri de Lubac, Danielou, de Chardin, después Congar, Balthasar. El lado alemán, después está Ratzinger, ¿no? El joven Ratzinger, después Hans Künk, Rahner y Schillebeeck. Bueno, de hecho, aquí después va a haber un lado más progresista, podemos decir, y uno más conservador. De hecho, Schillebeeck, Rahner y Künk van a fundar después del concilio la revista Concilium, y Balthasar, Ratzinger y de Lubac
después de unos años, un poco en respuesta de esto, fundan la revista Comunio, que todavía hoy en día es una de las revistas más importantes científicas de teología. Bueno, pero entonces en este periodo él entra en contacto con estas figuras y empieza a descubrir a los padres de la iglesia. Y él dice, él mismo, que para su vida fue sumamente importante porque en aquel entonces todavía los estudios eran muy escolásticos, neoescolásticos, podemos decir, ¿no? Después de la encíclica Aeternae Patris de León XIII, se estudia sobre todo Santo Tomás, pero de una manera muy, muy formal. Y por lo menos von Balthasar dice que estos estudios a él pues le costaba muchísimo y que probablemente no hubiera seguido, pero que en Lyon entonces encontró estas figuras y empezó a leer, a devorar las obras de los padres de la iglesia, y fue como un aire fresco para él, ¿no? Y como casi un amor a primera vista. Y después en los años 30 y 40, varias de sus obras se enfocan en estos padres de la iglesia. Él traduce muchos de ellos, hace antologías, ¿no? Son figuras como, sobre todo San Agustín, tiene varias obras de él, Gregorio de Niza, que también vamos a ver un poco más tarde, San Irineo, como dije, Orígenes también, Máximo el Confesor. Entonces en estos años él saca varias obras sobre la teología de los padres de la iglesia. Bueno, von Balthasar, él deja en el año 50 los jesuitas, bueno, aquí no voy a entrar ahora en esta temática, pero con Adrien von Speyer funda la Johannesgemeinschaft, un movimiento, digamos, de San Juan, y pues le pidieron que deje a la congregación, a la compañía, pero pues sigue siendo sacerdote. Y él primero fueron tiempos muy difíciles para él, ¿no? Porque él nunca tuvo una cátedra universitaria. Cuando primero los jesuitas le habían propuesto, cuando se ordenó sacerdote, ser maestro aquí en la Gregoriana, en la Universidad Gregoriana aquí en Roma, que tienen los jesuitas, y él siempre decía que no, él quería más bien hacer pastoral universitaria. Él, digamos, hacía pastoral universitaria y daba ejercicios espirituales. Vimos también, ¿no?, que los ejercicios espirituales para su propia vida pues tenían una importancia clave, ¿no?, sobre todo al inicio de su vocación. Pero después también, por ejemplo, Tübingen, una vez ya que era muy famoso von Balthasar, también la Universidad de Tübingen en Alemania le habían propuesto una cátedra y él no aceptó. Entonces, de hecho, es muy interesante que uno de los mayores teólogos del siglo XX, de hecho, nunca fue universitario en este sentido, nunca era profesor de una universidad. Y bueno, después él se hace también muy amigo de Juan Pablo II. Juan Pablo II lo estima muchísimo, su teología, tanto así que lo quiere hacer cardenal. Y varias veces pues Balthasar no quiso ser cardenal, hasta en el 88, de hecho aceptó, pero 2 días antes de que le dieran, que lo hagan cardenal, antes de que viaje a Roma, falleció, ¿no? Entonces al final nunca fue cardenal. Bueno, esto es un poco, creo, lo importante de su biografía, para que entendamos un poco de dónde viene, y como dije, ya se entiende un poco por qué eran, por lo menos en su experiencia, los padres de la iglesia eran importantes. Entonces pasamos a mi segundo punto, el planteamiento de su obra, y como, digamos, lo que dije, la necesidad de hacer teología con los padres de la iglesia. Como dije, una obra vastísima. Aquí podemos hacer solo una pequeña introducción, y voy a ver sobre todo lo que se puede llamar su obra mayor, la trilogía teológica. De hecho, bueno, consta de 3 partes, pero no de 3 libros. De hecho, son 15 volúmenes, o 16 si se considera también el epílogo que escribió después. Pero
que consta de 3 partes. Los primeros 7 volúmenes se llaman Gloria, después 5 volúmenes de Teodramática y 3 volúmenes de Teológica. ¿Qué sigue aquí von Balthasar? Él sigue aquí la doctrina de los trascendentales. Trascendentales en manera clásica, escolástica, no a la manera de Kant, ¿no? ¿Qué es un trascendental? Un trascendental es, la definición escolástica era modus generalis consequens omne ens, es decir, los modos generales del ser que siguen a cada ser. Por eso, entonces, cada ser, en cuanto ser, es los trascendentales clásicos que usa aquí von Balthasar son fundamentalmente 3. Bueno, o digamos verdadero, bueno y bello, ¿no? Cada ser, en cuanto ser, es verdadero, es bueno y es bello, bonito, ¿no? Estos son los verum bonum pulcrum, ¿no? en latín. Pero lo interesante, entonces la primera parte, Gloria, los primeros 7 volúmenes, se enfocan en lo bello, pulcrum. Teodramática en lo bueno, bonum, y teológica en lo verdadero, verum. Muy interesante, y aquí entonces también se ve lo que dije antes, ¿no? Siempre este diálogo y esta respuesta crítica a la filosofía moderna. Es decir, que Kant, de hecho, en sus críticas, en sus 3 grandes críticas, también usa una lógica así, digamos, ¿no? Sigue, pero von Balthasar invierte el orden, ¿no? Kant, su primera crítica, la crítica a la razón pura, digamos, la pregunta de fondo es, ¿qué puedo conocer? Es decir, ¿qué es lo verdadero? La primera crítica. Después, la crítica a la razón práctica, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es ético? Lo bueno sería el segundo trascendental. Y su tercera crítica es la crítica del juicio, que sobre todo juicios estéticos, ¿no? Lo bello. Ya vimos, pero von Balthasar invierte esta imposición y empieza con lo bello, lo bueno y lo verdadero. ¿Por qué? Esto, si mal no recuerdo, esto también lo explica él al inicio de Gloria. Él dice que, sobre todo hoy en día, si uno empieza a decir, esto es lo verdadero, y mucha gente ya se pone como de defensa, ¿no? Es como, suena muy agresivo, y uno diría, ¿quién eres tú, ¿no? De decirme qué es lo verdadero? Ya uno está indispuesto, ¿no? Lo mismo con lo bueno. Si yo digo, esto es lo bueno, esto es lo ético, se tiene que hacer esto, la gente dice, pero ¿quién eres tú? Como que ya ni te quieren escuchar. Pero lo bonito, lo bello, el pulcrum, no parece no ser así. Si uno dice, parece uno estar dispuesto a considerar lo bello, ¿no? Entonces es más fácil esta entrada. De hecho, podemos decir, es la clave de entrada a los otros trascendentales. Porque para von Balthasar, y lo vamos a ver, lo bello obviamente también es tan objetivo como lo verdadero y lo bonito. Y lo bueno. Y entonces todo, como cada ser es uno de esos trascendentales, entonces todo lo bello también será los otros trascendentales. Pero es una clave de entrada más fácil, ¿no? Al hacer apología, podemos decir. Y aquí lo que muchos también, hoy en día también se llama la via pulcritudinis, ¿no? Que lo bello la estética nos debería llevar a Dios al final. Y aquí una experiencia quizás personal. Yo vengo también de una familia de músicos. De hecho, yo quería ser músico, tocaba muchísimo el piano, daba conciertos y competencias y así. Pero, de algo que siempre me quedó muy grabado, me acuerdo que quizás mi primera experiencia realmente de trascendencia, podemos decir, ¿no? Que tiene que haber más que este mundo,
fue a través de la música, ¿no? Escuchando obras de Bach, sobre todo, no sé, sinfonías de Beethoven, uno se siente elevado, ¿no? Y me acuerdo el pensamiento en casi saber, ¿no? En un nivel, digamos, estético, ¿no? En un juicio estético, que tenía que existir Dios, ¿no? Que tenía que existir un cielo, que toda esta belleza no podía venir solo de la nada, ¿no? Entonces, aquí se muestra un poco esto, quizás este ejemplo, de cómo esta vía pulcritudinis. De hecho, antes que quiera seguir, quería decir también hay dos videos, bueno, por lo menos dos, quizás probablemente más, del obispo Barron, que en YouTube, él tiene pues un canal famoso ahí en YouTube, que hace introducción a von Balthasar, que si a alguien les interesa este tema, que lo vea, porque están muy buenos, son cortitos, entre 10, 15 minutos cada uno, quizás un poquito más, pero por ahí están. Y de hecho varias de mis ideas que me inspiro ahí también. Bueno, entonces vamos a centrarnos un poco más entonces ahora en la primera parte, en Gloria, en esta estética teológica. Es importante entender que, bueno, estética. ¿Por qué estética? Viene de aistesis de los griegos. Digamos, en un juicio estético, obviamente, está primero una parte subjetiva. Es decir, yo, al percibir lo bello, primero tengo que, pues, percibirlo, ¿no? Entonces, hay una doctrina, hay que considerar esta parte subjetiva que me deja percibir lo bello. Pero, y aquí otra vez quizás el ejemplo de la música, digamos, para poder percibir y apreciar una sinfonía de Beethoven, que en sí es bello, pues tengo que yo percibirlo, pero tengo que educar también mi gusto, ¿no? No viene así a la primera. Hay un entrenamiento en esto y una educación. Entonces, la primera parte del primer volumen habla de esta parte subjetiva de la estética. Y después y sobre todo está la parte objetiva, porque para von Balthasar, como dije, la belleza como la verdad y lo bueno son objetivos. No se trata de que para ti esto es bonito, para ti lo otro, y bueno, de gustos no se puede discutir y ya está, ¿no? No. Para von Balthasar sí hay una objetividad de lo bello. Y al final, la clave, ¿no? Es lo bello, la belleza en absoluto será Cristo. Aquí otra vez como dijimos al inicio, los temas centrales, aquí se ve el cristocentrismo. ¿Y por qué Cristo? Al final, Cristo el que nos manifiesta el amor de Dios. Y aquí otra vez se ve entonces el trasfondo trinitario en toda su obra. Cristo que nos manifiesta el amor del Padre en el Espíritu Santo. Y esto sobre todo en la pasión, muerte y resurrección de Cristo es cuando se manifiesta en totalidad esto. Una obrita de él, también muy famosa, se llama Solo el amor es creíble, y que justamente van en esta dirección. El amor entendido como el amor que nos muestra Cristo, el amor del Padre en el Espíritu Santo, ¿no? Solamente esto es creíble y por eso yo soy cristiano, ¿no? Al final puede haber muchas razones por qué somos cristianos, también razones filosóficas, varias, ¿no? Una apología puede hacer de muchas cosas, pero al final de cuentas la roca, ¿no? Es porque vimos y se nos manifestó este amor, y esto es lo que nos hace creer en Cristo y en Dios, ¿no? Entonces aquí otra vez se ve esta vía de entrada, la vía pulcritudinis. Bueno, esto también tiene un fundamento filosófico. Los trascendentales obviamente es una teoría primero también filosófica que está muy presente en von Balthasar, que quiero quizás rápidamente, porque ya se nos va de hecho también el tiempo,
explicar un poco. Entonces, el pulcrum lo bello para Baltasar y para los escolásticos primero, ¿no? También, digamos, esta parte filosófica él la desarrolla sobre todo en el cuarto y quinto volumen. Tiene que tener una integritas, una proporción y un splendor. Digamos, una integridad del ser, ¿no? Del ente, digamos. Una proporción, una armonía entre las partes, pero después sobre todo un esplendor, un splendor. Esto quizás también aquí pueda ayudar la clave un poco de Heidegger. Un poco Heidegger, él habla mucho, ¿no? Sobre todo en así llamado Heidegger 2, de la dialéctica entre el ser y los seres, entre el Sein und die Seiende. Es decir, el ser se manifiesta en los seres, pero lo trasciende, es decir, también al manifestarse en los seres, se esconde, digamos, ¿no? Porque nosotros percibimos solo los seres y nunca el ser en sí. Pero a través de los seres podemos tener una entrada, digamos, a percibir también el ser. Digamos, analógicamente, eso también está presente en von Balthasar. Y así él lee a Tomás, a Santo Tomás de Aquino. Y aquí se ve mucho el influjo de Gustav Siebert y Erich Shivara, ¿no? Que ven este tomismo del acto del ser, ¿no? Es decir, que también Gilson, un poco otra clave, Gilson y después aquí en Italia, Fabro, también van un poco en esta clave. Es decir, cada ser, ¿no? Tiene en el fundamento de él, ¿no? un acto de ser, ¿no? Que se manifiesta en el ente. Bueno, von Balthasar entonces habla de esta estética, percibir al final el acto de ser, ¿no? El Seinsakt, él habla de esto, en todos los seres, y esto entonces nos debería llevar o nos lleva hacia Dios, porque nos hablan de Dios, ¿no? Por eso también la analogía entis, ¿no? Que nosotros, las criaturas, nos deberían llevar a Dios. Esto también es un poco diverso, o bastante muy diverso, como dije antes, de la teología de Barth, que de hecho para von Balthasar tuvo mucho influjo en su cristología. Él dice que su cristocentrismo se inspiró muchísimo en Barth, pero Barth es pues tanto casi solo Cristo, digamos, ¿no? La Biblia, el dato de la gracia, digamos, que no quiere casi considerar lo humano, la filosofía, las criaturas. Digamos, para Barth no se puede hacer analogía entis, para decirlo rápidamente, sino pues solo analogía fidei. Pero bueno, esto ya nos lleva un poco quizás demasiado lejos. Pero bueno, entonces, y al final de cuentas, Cristo es, como dije, el que manifiesta en totalidad el amor de Dios, ¿no? Cada ser, dije primero, no, digamos, muestra o manifiesta en un esplendor del acto de ser, pero, digamos, siempre trasciende sobre el ser finito. En Cristo no se da esto. En Cristo Él sí manifiesta en totalidad el amor de Dios, ¿no? Lo que después Balthasar llama gloria. En alemán, de hecho, gloria es Herrlichkeit, digamos, esto glorioso, pero de hecho también Herrlichkeit, al inicio está la palabra Herr, que significa Señor, es decir, la gloria del Señor, esta como manifestación de, ¿no? Y sí, creo que con esto ya uno más o menos entiende su planteamiento, es decir, como Cristo sí muestra en totalidad la gloria el amor de Dios, el ser de Dios que al final es amor, pero lo hace históricamente, ¿no? Y entonces también tiene que haber de necesidad, digamos, y aquí entramos también a los padres de la Iglesia, la importancia de esto, tiene que haber una variedad de interpretaciones entendido bien, ¿no? Es decir, Cristo y la Trinidad, al final de cuentas,
es tan infinito, ¿no? Nos sobrepasa tanto, que este núcleo lo podemos expresar de modos, obviamente solo finitos, pero que necesarios, ¿no? Tenemos que expresarlo, ¿no? No podemos caer también en un apofatismo radical, digamos que no podríamos conocer casi a Dios, ¿no? No. Y entonces, y así von Balthasar también usa los padres de la iglesia. De hecho, el segundo y tercer volumen, él habla de estilos laicales, clericales, es decir, que son como rayos que están alrededor de un centro. El centro, como dijimos, al final es Cristo, que manifiesta con el fondo trinitario, ¿no? Y todos los padres, los grandes teólogos, como los padres de la iglesia, consideran esto, objetividad, digamos, ¿no? Y, digamos, muestran hacia eso con diversos estilos, con diversas tradiciones con minúscula, ¿no? Obviamente hay tradiciones, digamos, heterodoxas, ¿no? Digamos, ya vimos esto que para von Balthasar es obvio. Pero incluso, digamos, ortodoxas hay diversos estilos. Y entonces nosotros, para poder tener esta experiencia, como hablé, de la verdad, digamos, de este núcleo, de este centro, tenemos que acercarnos también a través de estos diversos estilos. Y esto aquí se ve la catolicidad del estilo del pensar de von Balthasar, ¿no? Entonces, es necesario considerar los padres de la iglesia al hacer una propuesta teológica. Entonces, aquí se ve en el planteamiento de la obra de von Balthasar la necesidad, digamos, de los padres de la iglesia. Y quería mostrar esto en el segundo punto. Y después, ahora muy rápido, un tercer punto, como algunos casos concretos, y sobre todo ahora esto como lo que expliqué un poco, esta infinitud de la manifestación de Dios y nuestros modos finitos de conocer, cómo esto entonces nos lleva a un progreso, digamos, siempre eterno, podríamos decir. Y eso está muy presente en von Balthasar y también en algunos padres de la iglesia, y von Balthasar lo remarca mucho. Y quisiera aquí poner quizás 2-3 textos sobre esto. Vamos a pasar quizás a esta, espero que se pueda leer. Entonces, San Agustín habla en su comentario de los Salmos, en su comentario del 118, él escribe esto, que después von Balthasar comenta. No basta haber recibido entendimiento ni haber aprendido los testimonios de Dios, si continuamente no se sigue recibiendo y bebiendo, en cierto modo, siempre de la fuente de la luz eterna. Es muy conocido la anécdota, ¿no?, de Agustín cuando él estaba pensando sobre la Trinidad, ¿no?, para escribir su obra de Trinitate, del chico que pues era el cuenta el ángel, ¿no?, en la playa, que quería poner todo el mar en un hoyo ahí en la arena que él hizo. Y básicamente esto está lo que está de fondo de acá, ¿no? Digamos, nosotros continuamente tenemos que volver hacia esta fuente, ¿no?, de la luz eterna, para progresar en el conocimiento, en nuestro amor, ¿no? ¿Qué comenta aquí von Balthasar? En una obra Gebet, ¿no?, Prayer, tengo la cita aquí en inglés, comenta esto. Bueno, lo voy a leer en inglés y lo comento un poco. The lover already knows this. The beloved's face and voice are every moment as new as if he had never seen them before. Bueno, es digamos de lo que estaba un poco hablando San Agustín. But the being of God, which is revealed to us in his word, de hecho, aquí podemos decir, aquí habla de la oración von Balthasar, ¿no? Pero, digamos, el ser de Dios que es revelado en su palabra, y palabra aquí también al final de cuentas lo podemos entender con mayúscula, la palabra que nos revela el ser de Dios, que al final el ser de Dios es amor, ¿no?, sobre todo intratrinitario. Digamos, aquí otra vez vimos el cristocentrismo, y con el fondo trinitario en von Balthasar, esto ya está
él escribe muchas veces bastante denso, ¿no? Pero aquí está esto presente. Entonces, but the being of God, which is revealed to us in his word, is not only for the eyes of the lover. No es solo para los que lo están viendo. Entonces, aquí vemos la parte subjetiva. Digamos, no es solo que porque Dios nos excede tanto que nosotros no lo podamos, y nosotros somos finitos, que tenemos que progresar siempre. No, en sí Dios es infinito. Esto es la segunda, ahora lo que sigue. No seraph, no saint in all eternity could get used to it. In fact, the longer one gazes into this mystery, the more one longs to go on gazing, glimpsing the fulfillment of that to which our entire creaturely nature aspires. Es decir, está esta parte subjetiva, pero después sobre todo esta parte objetiva que requiere, digamos, este eterno progreso. Y con esto ahora acabamos. Eso también está presente, muy presente en Gregorio de Nisa. De hecho, él habla de esta éxtasis, de este eterno progreso, incluso en la vida eterna. Von Balthasar, él tiene una obra sobre la filosofía religiosa de Gregorio, San Gregorio, como dije, en los años 40, donde considera esto mucho. Pero a veces tiene un poco miedo von Balthasar, como también aquí vamos a ver en su comento, que solo se entiende por una parte subjetiva y no por la parte objetiva. Me voy a explicar ahora luego. Vemos primero San Gregorio de Nisa. También aquí lo tengo en inglés. Esto es de su vida de Moisés, ¿no? Un comentario que él escribe, y esta es una versión que uso de Estados Unidos del 78 que salió. De ahí cito. This truly is the vision of God, never to be satisfied in the desire to see him, but one must always, uno tiene, ¿no? Es como la necesidad, by looking at what he can see, rekindle his desire to see more. Thus, no limit would interrupt growth in the ascent to God, since no limit to the good can be found, nor is the increasing of desire for the good brought to an end, because it is satisfied. Ahora, ¿qué comenta von Balthasar aquí? Y esto creo que, y aquí otra vez vamos a ver también su crítica siempre a la modernidad, ¿no? Entonces, the aspect of infinity in truth, esto es una cita que saco de el primer volumen de la teología, la teológica, digamos, la tercera parte de la teología, que considera sobre todo el verum, lo verdadero, ¿no? Por eso aquí habla de la verdad, pero esto analógicamente lo podemos aplicar también a la belleza, ¿no? Lo que estamos considerando aquí en primer lugar, ¿no? Entonces, the aspect of infinity in truth is due not so much to the subject's insatiable Faustian urge to know as to the ever-transcending breadth and plenitude of existing things in themselves. Explico esto un poco. Otra vez vemos estas dos partes, la parte subjetiva y la parte objetiva. Entonces, primero aquí, digamos, con sus estudios de literatura, ¿no? Él hace referencia a Faust, a esta leyenda, ¿no? Que sale mucho en la literatura, sobre todo alemana. El caso más famoso es Goethe en su Faust, ¿no? De esta figura que nunca estaba satisfecho, que siempre quería saber más y que, porque no encontraba pues la felicidad, hacía un pacto. Hizo un pacto con el diablo, con Mefistófeles, para, y digamos, Mefistófeles le dijo que él va a poder lograr que él en un momento esté satisfecho, ¿no? Y Faust dice, no, esto es imposible, y por eso puedo hacer digamos, ahora me viene la palabra en italiano, una scomesa, ¿no? Digamos que un bargain en inglés, ¿no? Que eso no lo vas a lograr, no, yo nunca voy a poder estar satisfecho. ¿Pero por qué? Por un deseo a infinitud, digamos, subjetivo. Pero aquí von Balthasar dice, este aspecto de la infinitud, ¿no? Del eterno progreso, no es tanto por esta parte subjetiva como un tipo Faust, ¿no? Que nunca puede estar satisfecho y siempre quiere más y tal. No,
digamos, sobre todo se da, por lo que estamos considerando, en la plenitud, ¿no?, de las cosas en sí. Al final aquí está más bien de la parte filosófica, el esplendor del acto de ser, ¿no?, el esplendor de los seres, pero aquí lo podemos aplicar a Dios, digamos, la plenitud ilimitable, ¿no?, de Dios, y por eso se da este progreso eterno. Y por eso también, para volver otra vez a los padres de la Iglesia, esos diferentes estilos laicales, esos diferentes rayos que salen del mismo núcleo. Bueno, creo que con esto ya el tiempo se acabó. Lo dejo aquí. Espero que se haya entendido, que se entienda la centralidad realmente de los padres de la Iglesia en la teología del siglo XX, pero yo aquí pues me enfoqué en la teología de von Balthasar, y quizás pueda servir para tener una introducción para algún que otro que quisiera empezar a leer un poco este teólogo, que realmente vale la pena muchísimo. Al inicio no siempre es tan fácil, porque es un hombre de muchísima cultura y cita por todas partes, pero es, como creo haber mostrado, también un hombre de profunda fe, y eso se nota en sus obras, ¿no? Muestra realmente, es también, podemos decir, para terminar con lo que empezamos, es otro testigo, otro maestro, ¿no?, amigo nuestro, que puede ser para tener la experiencia de la verdad. Bueno, muchas gracias por seguir esta conferencia, y otra vez saludos de aquí de Roma.